Nosotros hemos en la propuesta original establecido una propuesta de tiempo una vez que se logra la inscripción de la primera fase para configurar la inscripción de la segunda, toda vez de que, por ejemplo, se tiene que promover mayor investigación científica sobre los vestigios del Camino Real. Entonces esto nos da un periodo de 2 a 4 años para que sea inscrita la segunda fase de la ruta colonial. Sin embargo, para Panamá como país, ya la ruta colonial está reconocida como patrimonio a nivel de nosotros como Panamá. Como país ya está cubierta. Estoy en compañía de la periodista María Carrasquilla en este momento para Ciencia para Todos. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Muy bien, Matiel, buenas tardes para todos y todas. Gusto que nos acompañes aquí para hablar. A ver, cuéntanos, ¿qué tema traemos esta semana? Hoy vamos a hablar sobre los avances de la declaratoria para la ruta transísmica ante la UNESCO, de la ruta colonial transísmica de Panamá. Vamos a hablar un poco sobre ese tema con la licenciada Yamilet Estanciola. Ella es directora nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Bienvenida, Yamilet. Permitió la entrada de 630 camiones con ayuda humanitaria. Hola. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, la escucho, la escuchamos. Ok. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, sobre la ruta colonial, pues nosotros tenemos como fecha de entrega la respuesta y el informe de la decisión emanada de la reunión en Nueva Delhi. Lo tenemos que entregar y enviar el día viernes de esta semana a París para que sea presentado ante el Comité de Patrimonio Mundial y los organismos asesores antes del 31 de enero. Como estos documentos se van vía DHL en físico y también digital, nosotros estamos programando el envío para el día viernes. Dentro de la decisión hubieron 4 puntos que eran fundamentales y 4 recomendaciones y observaciones. En totalidad eran 8 puntos, de los cuales nosotros hemos logrado abarcar y tener una posición como Estado, como país, con el apoyo y la cooperación de la Autoridad de Turismo de Panamá, con el apoyo y cooperación del Ministerio de Ambiente, el equipo multidisciplinario, con algunos asesores, con la comunidad, porque nos hemos reunido con miembros de la comunidad, con las personas de turismo de aventura y demás, y hemos logrado consensuar algunas de las directrices necesarias para enfocarnos en aras de una inscripción exitosa en Sofía, Bulgaria este año. Ok, antes de seguir... Hemos tenido también... Sí, la escucho. Del circuito correspondiente con la promulgación de la Ley 456, en donde se reconoce la ruta colonial como en forma integral con todos sus componentes, de los cuales ya existían previamente inscripción, tanto como declaratoria de conjuntos monumentales, como inscripción ante Patrimonio Mundial en la UNESCO. Se han establecido mecanismos de manejo y de seguimiento, como son el estudio de impacto patrimonial, para verificar y evitar que hayan intervenciones no controladas en el área que puedan afectar el valor universal excepcional que ya ha reconocido el Comité de Patrimonio Mundial y los organismos asesores en relación a la ruta colonial. Okay. Para recordarle un poco a la audiencia, la fase 1 de la ruta colonial, y me corrige si no lo digo bien, la integran el Castillo San Lorenzo, el Camino de Cruces, incluyendo su tramo fluvial, el sitio arqueológico de Panamá Viejo y el casco antiguo. Entonces, una vez se haga esa primera fase, viene la fase 2, la cual consiste en el Camino Real, las fortificaciones de Portobelo. Es así, ¿no? Exacto, estás en todo lo correcto. Nosotros hemos en la propuesta original establecido
una propuesta de tiempo una vez que se logra la inscripción de la primera fase para configurar la inscripción de la segunda, toda vez de que, por ejemplo, se tiene que promover mayor investigación científica sobre los vestigios del camino real. Entonces esto nos da un periodo de 2 a 4 años para que sea inscrita la segunda fase de la ruta colonial. Sin embargo, para Panamá como país, ya la ruta colonial está reconocida como patrimonio a nivel de nosotros como Panamá. Como país ya está cubierta ambas fases, fase 1 y fase 2. Ok, hay algo que estoy un poco confundida. En el gobierno anterior se había avanzado en algo y, o sea, no... Para explicarle un poco a la audiencia qué fue lo que sucedió, porque supuestamente el gobierno ya había avanzado, pero después en como que hubo un pequeño cambio. No, la realidad es la siguiente. Nosotros hicimos, este proceso viene desde el 2014. En ese proceso que llevaba 10 años, se habían hecho algunos cambios solicitados y sugeridos por el Comité de Patrimonio Mundial y sus organismos asesores, obviamente para mejorar la propuesta frente al Comité de Patrimonio Mundial. En Nueva Delhi, lo que había solicitado el comité como parte del informe previo y que hace parte de la decisión que se emitió en Nueva Delhi era que se requería complementar el expediente y aclarar algunos temas específicos, como era el establecer una ley, un mecanismo de ley que reconociera en forma integral los componentes de la ruta, que se lograra una estrategia e interpretación del punto de turismo sostenible de la ruta como producto en forma integral, y eran elementos que había que profundizar, sin los cuales no se podía llevar a cabo la inscripción de la ruta como tal. Entonces era una serie de asignaciones y tareas que el Estado de Panamá tenía que cumplir para que el expediente estuviera más robusto y se pudiera lograr la inscripción de la ruta como Patrimonio de la Humanidad. Sí, y acá, ¿cómo está Michael Torres? Tengo una pregunta con respecto a la propuesta que se le va a entregar a la ONU. ¿Cuáles son los principales argumentos que se le están mostrando para la admitibilidad de esta ruta como patrimonio mundial? Bueno, como mencioné, uno de los argumentos es que ellos querían una protección integral, crear los espacios de zona de amortiguamiento. El concepto de zona de amortiguamiento que establece las líneas o las directrices operativas es lograr que un área adyacente a la propiedad inscrita se considere en un nivel de protección que evite que se hagan intervenciones que puedan afectar lo que hace de la propiedad que le da atributos para que se considere que es una propiedad que debe ser patrimonio de la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que parte de los vestigios arqueológicos se encuentran en áreas protegidas por los parques, pero la regulación de los parques se basa básicamente en la fauna y en la flora que está dentro de los parques. Y los vestigios arqueológicos, que si bien es cierto estaban protegidos por la Constitución, no se estaban reconociendo como tal. Entonces, dicho esfuerzo se realiza con la Ley 456, que establece cuáles son los elementos que componen la ruta colonial y el nivel de protección en forma integral. Adicional, ellos querían que nosotros como país nos comprometiéramos en esa zona de amortiguamiento, en esa zona adyacente a la propiedad, que se realizaran intervenciones cuidadosas que no afectaran el valor, por ejemplo, de los vestigios arqueológicos del Camino de Cruces o la ruina de la iglesia de la Palangana. Y en ese sentido se reconoce la designación de un estudio de impacto patrimonial, que no invalida los estudios de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental tiene otros elementos a conservar
como su propio nombre lo establece, es cómo es la incidencia a nivel de una intervención o una edificación que pueda afectar la parte ambiental de un sector y su relación con el entorno y el ambiente. Los estudios de impacto patrimonial lo que hacen es verificar que la intervención no desmerite lo que hace que eso sea importante. Su importancia, en este caso, la importancia histórica que tiene el Camino de Cruces, que tiene el Camino Real, y que no le vayas a poner, por decir en una forma, un exabrupto y poner una edificación de 50 pisos al lado del Camino de Cruces, me explico, en el camino en donde están los vestigios arqueológicos, porque eso no permitiría la interpretación y la apreciación de la importancia del vestigio arqueológico, claro, y su papel en la historia de nuestro país. Entonces, los elementos que verifica o que toma en cuenta un estudio de impacto patrimonial tiene más que ver con ese tema, claro, en particular, que las intervenciones que hagamos nosotros como seres humanos no desmeriten la importancia real a nivel histórico de esta ruta. Y muchísimas gracias. Y quiero hacer una pregunta también, porque si bien el país cuenta con sitios que forman parte de ese patrimonio mundial de la UNESCO, tanto material como inmaterial, aquí viene lo que usted hablaba acerca del aspecto del impacto que yo pudiera decir también es social, ¿no? Y que va muy arraigado al tema de la cultura. Y bien lo vemos, por ejemplo, con un aspecto muy tangible como el casco viejo. Hace 20 años hablar de casco viejo era hablar de un barrio en completo deterioro y abandono. Entonces, la pregunta es, ¿qué genera más impacto? El hecho de tomar estos sitios y contar, digamos, con el respaldo de la UNESCO, declarándolos sitios de valor patrimonial mundial, versus el trabajo también de docencia a las comunidades, el tratar de apoderarnos, si pudiéramos decirlo de cierto modo, de nuestro patrimonio, más allá de que solamente porque la UNESCO lo dice tiene un valor, porque aquí tenemos muchas cosas que y la misma ruta colonial transísmica tiene un valor que es invaluable, valga la redundancia, aún sin todavía tener el aval de la UNESCO. Por supuesto, todo lo que nosotros tenemos reconocidos y algunos elementos que todavía no han sido declarados como patrimonio cultural de nuestro país son importantes porque cuentan nuestra historia, cuentan algún elemento y alguna etapa de ello. Y como le decía hoy a un colega, no nos circunscribimos solamente a la etapa colonial. Hay sitios en Panamá que tienen una importancia histórica a pesar de que son etapas posteriores y que representan parte de la tradición, la cultura y la evolución del país como tal, y que son perfectamente reconocibles como patrimonio cultural. ¿Qué aporta un reconocimiento ante la UNESCO? Esto depende mucho de los países, cómo utilicen, porque esto al final se convierte en una marca, una simbología que te puede dar cierto nivel de prestigio. Muchos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad generan este turismo cultural, claro, histórico, porque las personas van por ser un sitio del Patrimonio de la Humanidad. Eso como marca atrae. Igualmente, las convenciones de patrimonio y las convenciones que representan ante la UNESCO, que son varias de diversidad cultural, convención de tráfico ilícito, tienen mecanismos y herramientas de capacitación y de movilización de recursos que los estados partes pueden utilizar una vez tenga el reconocimiento, inclusive para situaciones de reforzamiento, para proteger, para medidas de emergencia. Increíblemente, por ejemplo, dentro de la convención, que gracias a Dios Panamá no puede aplicar en ello, hay temas de reforzamiento de protección cuando estás en zona de conflicto y la UNESCO dedica fondos para esto. Entonces, sí trae beneficios, claro, pero recae la responsabilidad en el Estado parte
y sus puntos focales, ya sea en el tema cultural, los ministerios de cultura, o en el tema ambiental, el Ministerio de Ambiente, saber utilizar estas herramientas para poder atraer y captar, ya sea fondos, como traer y captar público que se convierte en un tema de autosostenibilidad para las comunidades que se asisten o que se sirven de estos sitios reconocidos. Porque manejado muy bien, genera un turismo, manejado bien, que genera una reactivación económica en el sector. En ese sentido, quisiera saber qué se está haciendo, al menos en la primera, o no sé si en todas las fases, para adecuar esos sitios y empoderar a la población que vive en las periferias de cada uno de estos sitios históricos. Y bueno, ¿por qué no a la ciudadanía en general? Nosotros estamos realizando una serie de capacitaciones con las alcaldías, con las 81 alcaldías a nivel nacional, con UNESCO para el reconocimiento de la diversidad de patrimonio que tenemos en las distintas expresiones, cómo movilizar recursos y cómo multiplicar esta información con las comunidades, porque al final las autoridades locales, llámense alcaldías o representantes, son los que tienen más proximidad con la comunidad. En el hecho, por ejemplo, el caso del patrimonio intangible, todo el trabajo para poder llevar a cabo un reconocimiento del patrimonio inmaterial o el patrimonio intangible, que son las tradiciones y culturas, se hacen con la base de la comunidad. Todo esto nace en la comunidad y nuestro personal va a las comunidades a hacerla partícipe, a capacitar, a interactuar, porque son ellos quienes nos transmiten el valor y la importancia de su tradición y de su cultura. En el caso de la ruta colonial, nosotros tuvimos, como te dije, el gran apoyo por parte de la comunidad de Ancón, a través de su diputado, que nos apoyó con la iniciativa legislativa en la cual el Ministerio de Cultura participó en su redacción y su formalización. Y nosotros tuvimos reuniones con parte de las personas que hacen el turismo, por ejemplo, en el tramo del río, en el caso del camino de la primera fase, y todo esto es de las comunidades de pueblos originarios, que son los expertos y los guías que realizan en su mayoría estos tramos y este recorrido. Entonces, se está trabajando en un plan de acción junto con la Autoridad de Turismo de Panamá. Estamos trabajando en un proyecto para la interpretación de la ruta y cómo esta interpretación va a interactuar con la comunidad, porque al final lo que enriquece estas declaratorias es esa interacción con la comunidad, porque ellos son los defensores principales y custodios de ese patrimonio. Entonces el factor de la comunidad es prioritario en todo este tipo de trabajo. ¿Se tiene algún presupuesto para estas dos fases o se ha invertido ya? No sé si se tiene un presupuesto para el futuro o ya se ha ejecutado algo. Bueno, nosotros estamos ejecutando en el tema de fortificaciones, por ejemplo, más de 39 millones de dólares a través de un préstamo con Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene varias etapas que tienen que ver con las intervenciones a los fuertes y la habilitación de los fuertes, que hacen parte de la ruta colonial en primera y segunda fase. Ya se hizo la primera fase de la fortaleza del Castillo Real del Chagres. En San Lorenzo hemos trabajado ya aspectos, se entregó la aduana, hemos emitido órdenes de proceder para San Fernando, para el fuerte de San Jerónimo y los fuertes de Santiago de la Gloria, Santiago el Viejo y Santiago el Nuevo, que hacen parte de los elementos que hacen parte de la ruta colonial. Con la Autoridad de Turismo ellos tienen un presupuesto, ellos han hecho el diagnóstico de la ruta colonial transísmica como parte integral en un elemento de turismo sostenible. Ha sido un presupuesto que ha manejado la ATP. Por eso te decía, esto es un trabajo que se ha hecho en equipo con todas las autoridades vinculadas. El Ministerio de Ambiente tiene también proyectos que se están dando a cabo y en paralelo, que se proyectan y se ejecutan dentro de los elementos que hacen parte de la ruta colonial. Es un macro proyecto.
y se ha trabajado como Estado país. Entonces, definirte un presupuesto específico no te podría decir, porque tendría que tener claridad de todos los componentes y todo lo que ha destinado las demás instituciones, pero nosotros seguimos invirtiendo, seguimos dando todas las etapas de apoyo, capacitaciones y demás, para que la ruta, por ejemplo, sea una realidad en la próxima reunión a desarrollarse en Sofía. Buenísimo. Oye, licenciada, sí. De la presidencia de la República. Licenciada, dos preguntitas rápidas. La primera con respecto a... porque Panamá, ya lo mencionábamos, ya ha pasado por experiencias similares en el pasado. Los tiempos que se han dilatado un poco, esto es normal cuando se está evaluando por parte de la UNESCO declarar a un sitio, en este caso pues todo es, porque no es un sitio únicamente, estamos hablando de toda una ruta que incluye distintos sitios. Exacto. A su vez, para decirnos si la complejidad es distinta a lo que se dio en el pasado, y de darse la oportunidad y que se declare, porque yo no veo por dónde no, el sitio o toda la ruta como un patrimonio mundial de la UNESCO. ¿Con cuántos patrimonios mundiales de estas características contaría Panamá? Bueno, esta característica de patrimonio edificado, recordemos que tenemos las fortificaciones del Caribe panameño, que fueron declaradas en 1980, que es Portobelo y San Lorenzo. Tenemos la declaratoria del Distrito Histórico del 93, ampliado en el 2007, con el tema de sitio arqueológico de Panamá la Vieja. Y recordemos que tenemos también los sitios naturales reconocidos con el Ministerio de Ambiente. Pero lo más interesante de esta ruta como tal es que tiene componentes culturales dentro de áreas protegidas. Entonces, tiene todo el tema cultural enmarcado en un tema de ambiente, que es el paisaje de fondo de esta inscripción, y es una inscripción excepcional. Entonces, no se considera una propiedad mixta como tal, pero viene siendo, para concepto nuestro, una propiedad mixta al mantener elementos culturales dentro de un escenario de protección ambiental. Muchísimas gracias. Prácticamente ya se nos ha acabado el tiempo, pero antes de una última pregunta como para sintetizar, la idea, señora Estanciola, de este programa es que el ciudadano y la ciudadana se empodere a través de la información y que aprecie la ciencia, pues. En este sentido, me gustaría que nos explique por qué es tan importante esta ruta colonial transísmica para el Estado panameño y para el ciudadano panameño. Bueno, lo más importante es que es el antecedente histórico inmediato a la ruta actual del Canal de Panamá, y el identificar que en los primeros tiempos de colonización de la colonización española en Panamá ya se identificó como una ruta para poder trasladar mercancías y personas a través del istmo del Pacífico al Caribe y del Caribe al Pacífico. Es el antecedente inmediato del una de las principales maravillas del mundo, que es el Canal de Panamá. Eso es lo que lo hace también tan interesante y tan importante. Remontarnos a la época colonial, que ya se había vislumbrado la importancia de una ruta que pudiese atravesar el istmo. Muchísimas gracias. Más adelante tendremos a diferentes invitados para que nos hablen el aporte histórico de cada uno de los sitios de la fase 1 y, por qué no, también de la fase 2. Muchísimas gracias, Yamilet Estanciola. Ella es directora nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Oye, y me gustó mucho porque aunque el segmento es de ciencia, hay una correlación importante que no se puede desprender, así que enhorabuena también por todas las gestiones y sobre todo por realzar el valor histórico de muchos de los sitios que tenemos en el país, y ojalá pronto tengamos buenas noticias de un sitio más, así como muchos que hay en este bello país,
que han servido no solamente para nosotros como panameños, sino también para la humanidad y el desarrollo de la misma. Así que feliz tarde para usted, licenciada Estanciola. Muchísimas gracias por la invitación y me parece excelente que puedan tener otros invitados que vayan abarcando los elementos históricos importantes de esta ruta. Gracias, buenas tardes. Bueno, con eso llegamos al final del programa. Gracias, María, por Ciencia para Todos. Como cada lunes, la próxima semana, pues con más temas. Así es, como dijo la señora, ¿no? Se tienen que hacer unas investigaciones para poder que se... Era en la ruta de Chagres. Mira, y ahí tenemos que irnos, pero lo dejamos ahí porque si no, no podemos dejar que el otro programa entre y ya ellos están listos en 5 mentes. Gracias, Claudio Gross, que se queda para... Hasta luego. 5 mentes, José Bravo viene. De mi parte, Manuel Torres, feliz tarde, sígala pasando la relax. Esto es bien importante porque estamos hablando de temas de salud y sobre todo algo que afecta a los niños y seguramente para estas fechas en donde todavía no ha terminado de salir el invierno, se ve que hay casos en muchos adultos que conozco, me imagino que niños también estará pasando, pero ¿cuáles son esas buenas noticias de este medicamento que llegan al país? Sí, buenas tardes nuevamente para toda la audiencia. Bueno, esta es una buena noticia porque, bueno, mucha de la investigación que se realizó en el país permitió este nuevo licenciamiento y registro de este nuevo anticuerpo monoclonal, que convirtiendo a Panamá en el primer país en Centroamérica que alcanza el registro, es decir, que Farmacias y Drogas ha dado su aprobación para que esté disponible en el país y protege contra la principal causa de infección respiratoria aguda durante el primero y segundo año de vida, que es causada por el virus sincitial respiratorio. Este virus causa principalmente lo que conocemos como bronquiolitis, pero también está asociado con neumonía. Cada año en el país se presentan aproximadamente 40.000 casos de estas enfermedades, de acuerdo a lo reportado por el Ministerio de Salud. Entonces, y desafortunadamente no hay un tratamiento efectivo contra esta infección. Entonces, este nuevo anticuerpo monoclonal permite una nueva estrategia para la prevención de esta enfermedad, tanto de hospitalizaciones como de muertes. ¿En dónde se ha probado este medicamento en la región y cuáles han sido, digamos, tanto sus efectos como también la misma efectividad que se ha visto? Sí, en Norteamérica ha sido aprobada tanto por Estados Unidos como por Canadá, y en Sudamérica ha sido aprobada en Argentina, Paraguay, Uruguay y en Chile. Realmente Chile fue uno de los primeros países que recomendó una aplicación a nivel universal, es decir, a todos los niños durante su primer año de vida, y ha tenido unos resultados extraordinarios. Se ha reducido las muertes por este virus durante la temporada pasada a nivel de 0 muertes, y también ha tenido una reducción en cerca del 80% de los casos de las hospitalizaciones que se presentan en este país. Ahora que usted menciona datos, y eso es bien interesante e importante a destacar, usted decía 0 muertes, eso es quizás la mejor noticia cuando hablamos de esto, ¿no? Porque si hay una enfermedad y un medicamento existe, lo que quisiéramos idealmente es que erradicara los fallecimientos. No sé si maneja datos con respecto a la incidencia de estas enfermedades como la bronquitis, la neumonía, sobre todo en lactantes en Panamá. Sí, todos los años, más o menos, principalmente entre los meses de julio y noviembre, que es con la aparición de la lluvia en Panamá, se presentan un número de hospitalizaciones significativas, aproximadamente cerca de 20.000 durante el primer año de vida en niños menores de 1 año. Esto es lo que causa principalmente que las salas de hospitalización se desborden, retrasando también la atención de muchas otras patologías, y muchas veces requiere que se abran nuevas salas de hospitalización en estas instituciones para atender esta enfermedad. Se registran aproximadamente entre 25 y 40 muertes en menores de 1 año cada año
que están asociados principalmente con neumonía o con bronquiolitis, siendo nuevamente este virus sincitial respiratorio una de las causas principales durante el primer año de vida. A ver, sin este medicamento que ya fue aprobado en nuestro país, ¿cómo es la incidencia en Panamá de fallecimientos? Como te mencionaba antes, Magdiel, se presentan aproximadamente actualmente todavía no se ha recomendado por las autoridades de salud, esto se está evaluando actualmente, pero de acuerdo con los datos del Ministerio y de Contraloría, se presentan cerca de 25 a 40 muertes en niños menores de un año. Pero El esto total de casos, en términos sí, de un año o de cuánto. de un año, Ah, sí, ok. señor. Ok. Durante el periodo, los últimos datos de mortalidad están para el año 2023. El año 2024 tuvimos una de las epidemias más importantes, se registraron bastantes muertes, principalmente entre los meses de julio y agosto. Aproximadamente 20 muertes se presentaron en niños menores de un año. Wow. Y eso con respecto a la tasa global, no sé si se puede, si tiene el dato para tener un contexto, ¿no? Obviamente cualquier pérdida de vida, cualquier humano, pues es doloroso Total. y la familia lo resiente. Y tampoco quisiera que sonara como que vamos a hablar de cifras, pero para entender un poco el contexto en el país, porque es importante que a esto le tengamos cuidado, que tomemos conciencia y sepamos que también existen las alternativas. Con respecto al resto de la región, Panamá está ubicado en una tasa alta, media, baja. El país se encuentra en una tasa intermedia. Países de menor ingreso tienen tasas mucho mayores por retrasos. Sin embargo, como les mencionaba antes, por ejemplo, en Chile, que también es un país que tiene una tasa de mortalidad y un nivel de ingreso similar al de Panamá, se presentaban también aproximadamente entre 15 y 20 muertes por año. Es un nivel comparable en algunos otros países que tienen una mayor población. Este número obviamente se aumenta, pero como usted mencionaba, el punto importante es que si se pueden evitar muertes, sobre todo tempranas, esta ha sido una de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tener esta nueva estrategia es una oportunidad para brindar una mejor salud a nuestra población. Totalmente. ¿Cómo funciona este medicamento? Es porque es un anticuerpo, ¿no? O sea, Ujú. que yo entendería que esto viene siendo suministrado tipo como vacuna. Sí, esta es una estrategia que conocemos de inmunización. Las vacunas es una estrategia que conocemos de inmunización activa, donde lo que hace la vacuna es que el individuo genere sus defensas. Este anticuerpo monoclonal lo que hace es administra de una vez anticuerpos prefabricados que lo que permiten es una rápida protección contra esta enfermedad. En los niños menores de 6 meses, sobre todo que tienen un sistema inmune, es decir, sus defensas todavía dependen mucho de la madre, realmente proporciona los anticuerpos directamente y permite la protección contra esta enfermedad. En estudios que se han realizado tanto a nivel clínico como en vida real, como esta experiencia que les comentaba en Chile, pero también en España, en Francia, se ha logrado reducir hasta en un 80% las hospitalizaciones y los fallecimientos también por esta enfermedad. ¿Cuál es el nombre de este medicamento, de esta vacuna? Este anticuerpo monoclonal que se encuentra recientemente registrado se conoce como Nirsevimab. Ese es el nombre genérico. El nombre comercial es Beyfortus y está registrado, como mencionábamos antes, el primer país que obtiene el registro ha sido Panamá para Centroamérica. Claro, ¿y esto está en el mercado internacional desde hace cuánto? Los primeros licenciamientos estuvieron disponibles para finales del año 2023.
obtuvo el registro primero por autoridades regulatorias de referencia, como la FDA en Estados Unidos y por la Agencia Europea de Medicamentos, la EMEA, y ha venido registrándose progresivamente en diferentes países, incluyendo este registro en Panamá. O sea que por lo menos hay un año y un tanto de recorrido como para ver cómo ha venido evolucionando en distintos países donde se ha estado licenciando este anticuerpo. Con respecto a lo que vendría, esto podría en algún momento, aunque claro, yo sé que es competencia principalmente del Ministerio de Salud, el incluirlo dentro de la estrategia de inmunización, pero no sé si ha habido conversaciones para tratar de incluirlo. Sí, desde el año pasado se viene realizando discusiones con las autoridades del Ministerio de Salud. Recordar que en Panamá existe un órgano asesor que es el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, o CONAPI. Aquí se han venido estudiando las diferentes estrategias que podrían ser evaluadas. Una de estas es este anticuerpo monoclonal, y obviamente depende de aspectos adicionales a su eficacia, también la seguridad, que la cual ha sido evaluada también y demostrada en diferentes países y en diferentes estudios clínicos. Y también, pues, obviamente se deben evaluar aspectos programáticos, financieros y operativos de la implementación, que es lo que actualmente se está discutiendo. Lo importante es, como les mencionaba antes, si bien este virus circula durante todo el año, el mayor número de casos se presenta a partir principalmente del mes de julio. Entonces va a ser importante que ojalá podamos disponer de esta estrategia de prevención antes de la siguiente temporada de este virus. Por supuesto que sí, sabiendo que existe este anticuerpo que, como usted lo decía, ha sido capaz incluso de reducir a cero las muertes. ¿Qué empresa desarrolla este anticuerpo? Este medicamento ha sido desarrollado inicialmente por AstraZeneca y actualmente se encuentra comercializado para la región por Sanofi. Es importante mencionar que existen otros anticuerpos actualmente que están en desarrollo, entonces va a ser importante también mantener actualización de esta información. Totalmente de acuerdo y muchísimas gracias por presentarnos lo último, pues, que tiene que ver con el licenciamiento o la aprobación de uso de este anticuerpo en nuestro país, monoclonal, contra las causas que producen la neumonía y la bronquiolitis. Así que gracias al doctor Rodrigo de Antonio por acompañarnos y bueno, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Magdiel. Feliz tarde para ti y toda la audiencia.